Programa de opinión de producción nacional con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, que solo bajo la supervisión de padres, madres, representantes o responsables es apto para niños, niñas y adolescentes. Muy buenos días, voy a conversar con Richard Blanco, presidente de la Comisión de Culto y Régimen Penitenciario en la Asamblea Legislativa, él es de la oposición, y le pregunto, ¿en qué anda ahora Richard Blanco? Bueno, trabajando como siempre, ¿no? En la Asamblea Nacional hemos venido soportando una inclemencia tremenda por parte del Tribunal Supremo de Justicia, con ganas de entorpecer lo que el 6 de diciembre ordenó el pueblo, que era precisamente darle un cambio, un vuelco a la Asamblea Nacional de Venezuela, pero sin embargo, cumpliendo con nuestra labor y presentando proyectos legislativos que permitan darle claridad. Por ejemplo, ¿qué proyectos legislativos que favorezcan al pueblo venezolano han presentado ustedes hoy? Bueno, estamos presentando En esta fecha. en una comisión conjunta con la diputada Elsa Solórzano, presidenta de la Comisión de Política Interior, y nosotros, el proyecto que regula las telecomunicaciones dentro de los centros penitenciarios. Es decir, la utilización de los celulares y de la internet. Ya fue aprobada en primera discusión. Es una ley que tiene 15 artículos y prevé que precisamente los privados de libertad se les controle la comunicación desde los centros penitenciarios hacia el exterior. Tenemos fuentes claras que los delitos que se vienen cometiendo en Venezuela, en un porcentaje bastante alto, diríamos casi el 80% de los delitos que se cometen fuera de los centros penitenciarios, están coordinados con pranes, con delincuentes que operan bajo la mirada complaciente de las autoridades de turno. Y es lo que queremos limitar porque ahora, precisamente con esa ley, el problema no está en la ley, sino en las autoridades, en todo caso. Por supuesto, sí. Hemos venido realizando una investigación a través de la Comisión de Cultos y Régimen Penitenciario para verificar realmente lo que está ocurriendo en estos centros penitenciarios. Y le informo, quizás como una premisa dentro de su programa, que en los próximos días vamos a discutir el informe que nuestra comisión preparó con relación a los hechos acontecidos en San Antonio, en el estado de Nueva Esparta, y que se pudieran estar repitiendo en otros centros penitenciarios por la incompetencia lamentable de la señora Iris Varela, quien dirige las políticas públicas en materia penitenciaria. Voy a adelantar algunos casos. Allí se habla, por ejemplo, del ingreso de las armas, que es bajo la coordinación entre funcionarios inescrupulosos, algunos, por supuesto, del Ministerio de Asuntos Penitenciarios, con algunos representantes de la Fuerza Armada Nacional, de la Guardia Nacional, y con pranes y con delincuentes que están dentro de esos centros penitenciarios. Allí también hacemos observaciones con relación al tratamiento inhumano hacia los privados de libertad. Porque si bien es cierto que una persona pudo haber cometido algún tipo de delito y debe ser sancionado rigurosamente por lo que establece la Constitución y las leyes de la República, no menos cierto es que como respetuoso y además luchador por los derechos humanos de los ciudadanos, el Estado tiene que proveerle, de acuerdo al artículo 272 constitucional, todo este tipo de circunstancias que rodean el mantenimiento y las políticas dentro de los centros penitenciarios mientras la persona pague su condena. Luego, una situación de hacinamiento gravísima en los centros penitenciarios que nunca ha concluido porque no ha habido interés político. Se ha hablado allí de la separación, por ejemplo, de los privados de libertad. Hemos venido comentando que debe haber un control permanente entre el Tribunal Supremo de Justicia, la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo con los reos para que se adelanten los procedimientos que hay que adelantarse para que cumplan sus condenas. Y hoy vemos cómo casi el 85% de los privados de libertad no tienen un juicio abierto. Y luego cuando salen a la calle, que es lo peor, luego de haber pasado y transitado por esa universidad del terror que son las cárceles venezolanas, cuando un Estado que no es serio no les facilita la posibilidad de reeducarlos en los centros penitenciarios para que cuando salgan se puedan reincorporar a la sociedad, vemos desgraciadamente que cuando salen siguen cometiendo delitos y no les queda otra que retornar a esas cárceles venezolanas. Dentro de tu labor como presidente de la Comisión de Culto y Regímenes Penitenciarios, ustedes llamaron a declarar a la
ministra. Mire, yo he hablado con el ministro unas 7 veces por teléfono. Ajá. Hablé personalmente con ella, me dirigí a su oficina, porque lamentablemente se le ha convocado 3 veces bajo oficio. Dice la ley de comparecencia, lo establece, que un funcionario debe comparecer ante el llamamiento que le haga la Asamblea Nacional de Venezuela, pero si no puede hacerlo por condiciones superiores. ¿Por qué se alega para no asistir? Por ejemplo, bueno, alguna situación de salud o simplemente algún compromiso importante para el Estado venezolano con antelación. Ella lo hizo, informó en 2 oportunidades que ya tenía previamente establecida una agenda para realizar actividades propias del ministerio. Así lo aceptamos, pero dijo que iba a asistir y nunca lo hizo. Ella tiene que saber, bueno, sanciones, ¿Qué tipo de sanciones? Varias multas de unidades tributarias por el incumplimiento, arresto proporcional a lo que haya incumplido, claro, todo eso es iluso. o simplemente la destitución. Vamos a un receso. Todo eso es iluso porque no se cumple. Vamos a un receso, regresamos. ¿Cómo no? Ya le explicaré. Estás viendo Regiones. Decía que parecía un poco iluso todo eso, ¿no? Claro, por supuesto. Aquí todo parece en este momento iluso en Venezuela, porque tenemos un régimen que atropella la dignidad del pueblo y que quiere absorber los poderes en Venezuela. Si algo ha demostrado la Asamblea Nacional, que fue elegida el pasado 6 de diciembre, es que no nos vamos a calar ni nos vamos a soportar que se nos siga atropellando. Y pese a todas las vicisitudes, ahí estamos asistiendo a nuestras sesiones y estamos presentando proyectos de ley como este que estamos presentando. Acabamos también de presentar para la ciudad de Caracas el proyecto de ley de restitución de las funciones de la alcaldía metropolitana de la ciudad capital. Ahora, usted me decía que es iluso pensar que Iris Varela o cualquier otro funcionario va a pagar una multa o que puede ir a arresto o arrestada producto de la no comparecencia ante la Asamblea Nacional o puede ser destituida. Ahorita, quizás ahorita no lo hacen este gobierno, este régimen que a mala hora y por desgracia dirige los destinos desde el Palacio de Misacinta, pero que se preparen. El crimen no paga. Simple y llanamente aquí hay que responderle a Venezuela. Y nosotros, desde la Asamblea Nacional, y no es porque nos las tiremos de más apretados que los demás, les guste a Iris Varela o no, le guste a Nicolás Maduro o no, vamos a tomar las sanciones respectivas que en algún momento tendrán que cumplir. Fíjese. ¿Quién las aplica? La va a aplicar un Estado, un país normalizado en los próximos tiempos. Aquí vienen decisiones muy importantes. Ya en el pasado día martes, el señor Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos, ya plantea... ¿Qué implica eso, la Carta Democrática? La Carta Interamericana deposita una gran angustia para un pueblo, porque no es solamente para el gobierno, es el desplazamiento que tiene Venezuela de los organismos y de los estados miembros. Sí, Richard, pero en la práctica, ¿qué significa? ¿Cómo explicarle al pueblo qué es la Carta Democrática y para qué sirve la Carta Democrática en función de las consecuencias que pueda tener para Venezuela? Un aislamiento para Venezuela, darle un parado a un gobierno como el nuestro, que viene violentando algunos artículos importantes de esa carta. En primer lugar, aquí sabemos que aquí hay presos perseguidos y exiliados políticos. No se concibe un gobierno que sea democrático y que tenga privados de libertad por el simple hecho de pensar distinto. Segundo, la violación sistemática que existe a los medios de comunicación, la libre expresión, la posibilidad de expresarse. Nosotros tenemos que darle un parado y los organismos internacionales como la Organización de Estados Americanos prevé dentro de la Carta precisamente darle ese parado que nosotros necesitamos se le dé al gobierno de Venezuela. Allí se establece, por ejemplo, sanciones y se delimita incluso ayudas que se le puedan dar a Venezuela en materia de salud. Aquí nosotros estamos viviendo lamentablemente una gran crisis de salud
que fue lo que nosotros le solicitamos al señor Luis Almagro, y después nos tildaron de traidores a la patria. Aquí se requiere, por ejemplo, implementos médicos quirúrgicos, y se requieren medicamentos para que la gente no se muera de hambre. Yo tomo una medicina que para conseguirla tengo que fabricarla para la atención, que se llama Nevilet. Pero así como yo pongo ese ejemplo, estoy completamente seguro que los que nos están viendo saben de que la ¿Cuánto es tu posibilidad tensión en este estado? Imagínese. ¿Cuánto te sube cada vez que te emociona? Se sube, 15. se baja, porque uno tiene 15, 16, 20. La atención de uno, Ajá. Carlos, es precisamente la atención de un pueblo que quiere vivir mejor. ¿Cómo está el caso Ledesma, por ejemplo? Bueno, Ledesma preso injustamente, sin ninguna causa. Eso fue uno de los planteamientos que le hicimos a Luis Almagro. ¿Cómo es posible que el alcalde metropolitano, que fue electo por más de 750.000 votos, no se le hayan dado cumplimiento a los preceptos constitucionales? El alcalde metropolitano tiene el rango de gobernador, y resulta ser de que no se le respetó ni siquiera su investidura, y se le solicitó la posibilidad al alcalde metropolitano de ofrecer su testimonio en cuanto a lo que él venía diciendo, que no es más que levantar su voz por todos esos elementos que yo le acabo de plantear están ocurriendo en Venezuela, y que es la desgracia por la cual nosotros estamos viviendo en el régimen. Cuando tú te levantas en la mañana, ¿qué piensas? Pienso que el país tiene que cambiar. Cuando te vas a acostar en la noche, ¿qué piensas? Una gran angustia, porque no ¿Duermes sé... tranquilo? No, ¿cómo va a dormir uno tranquilo? ¿Y cómo uno se va a levantar? Ni con la pastilla de la tensión. Ni nada de eso, no, ni con la un moringa. tranquilizante. Ni con la moringa. Ni con la moringa. ¿No tomas moringa? No, porque si estuviésemos en un país tranquilo, donde los más de 1.500.000 millones de dólares que han ingresado por concepto de la renta petrolera en estos últimos 17 años se hubiesen retribuido en obras y en servicios para darle mejor calidad de vida a los venezolanos, yo me acuesto tranquilo. Pero cuando uno se acuesta y sus hijos no han llegado, y la delincuencia opera, y cada 5 minutos hay una muerte violenta producto del AMPA que está desbordada en Venezuela bajo la mirada complaciente de Nicolás Maduro y las autoridades de turno, ¿quién puede dormir tranquilo? Cuando sabemos que hay niños que se murieron, como Oliver, que murió porque no se le consiguieron a él los medicamentos necesarios para curar su problema de salud, ¿quién puede dormir tranquilo? ¿Quién puede dormir tranquilo cuando sabe que nosotros nos vamos a levantar de manera incómoda pensando que vamos a ir a un supermercado y no vamos a conseguir pan, leche, harina, carne, que no vamos a conseguir pollo? ¿Quién puede dormir así? Bueno, entonces esa es la lucha que nosotros estamos dando. El diputado dijo que la CLAC había resuelto el problema, que le llevaban sus bolsas a la gente. ¿A ti no te llega? Pobrecito ese diputado que pareciera que no... yo sé quién fue. ¿A la CLAC? Sí, y trabaja conmigo en la comisión. Ajá. Me da lástima pensar de que opine así. Aquí se trata, de verdad... ¿La lástima él o las bolsas? Lástima su forma de opinión y lástima la bolsa que le dan a un pueblo, pero le como dan que si fuese una migaja, como que si fuese una cuestión por lástima. Claro. Aquí nosotros tenemos que producir en Venezuela, no podemos seguir cerrando empresas, tenemos que darle apoyo crediticio a las grandes, medianas y pequeñas empresas para fortalecer el aparato productivo en Venezuela y para tener ese país que nosotros tanto anhelamos. En eso andamos, y por eso vamos con el revocatorio, para salir de este presidente de la República. Unos dicen que el revocatorio es este año como Capriles, y creo que en el lado de Ramos dicen que puede ser el otro año. No, el único que dice que puede ser para el próximo año es el señor Jorge Ausente Rodríguez, alcalde del municipio Libertador. Y dice además que el 40% ¿Tú crees de la que se da el revocatorio este año? Se tiene que dar en beneficio. ¿Tú crees? Sí, creo, por supuesto. ¿Tú crees que se llenan todos los requisitos previos? Lo hemos venido llenando, lo hemos venido planteando y lo hemos venido entregando. Pero el CNE les ha fijado les ha aprobado la firma. Tendrá que fijarlo. El pueblo está obstinado y está en la calle. Hoy leí en un periódico, creo que se llama Vea, que decía que 10.000 muertos piden revocatorio. Bueno, sí, dicho por Jorge Rodríguez. Primera vez que veo que los muertos dicho se paran por Jorge Rodríguez. Y salen. Jorge Rodríguez, que la firma había muerto. ¿Había muerto? Yo le respondí a Jorge. ¿O resucitaron? Yo le respondí a Jorge Ausente Rodríguez. Ese alcalde ausente del municipio de Libertador, el vago más vago que yo haya visto de los funcionarios públicos de Venezuela. Le dije que el 40% no, el 100% son firmas legítimas. Lo que sí hay es un 100% de desagrado en la gestión de un tipo que está perturbado y que, por cierto, yo llamaría al Colegio de Psiquiatras de Venezuela para que le haga una evaluación a un señor que dice ser psiquiatra y que está permanentemente con una ofensa, una angustia que le lleva a los ciudadanos venezolanos cuando rompe la ética de
lo que estudió supuestamente en una universidad. Que vaya a trabajar y que no sea tan vago. Richard Blanco, gracias a usted, amigo televidente. Nos veremos aquí mañana a esta misma hora.